Siempre tiene el control. Siguiendo a Jesús. Aleluya. La lectura bíblica que hemos leído comienza a decir en el versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Comienza a hablar acerca de una profecía, de un acontecimiento que iba a suceder sobre la faz de la tierra. Estaba hablando acerca de un personaje que se llama Juan el Bautista, que iba a venir antes del Señor Jesucristo a prepararle el camino para que la humanidad escuchara y supiera que iba a haber un camino estrecho, que iba a haber un camino de salvación. Por eso tuvo que venir Juan el Bautista a preparar el camino. ¿En qué tiempo estaba viviendo Juan el Bautista? Eran tiempos caóticos, eran tiempos decisivos, eran tiempos donde la gente no quería escuchar, era el tiempo donde la gente estaba perdidos, estaban llenos de religiosidad, estaban llenos de tanta envidia, de tanto rencor, estaban llenos de tanto dolor. Óigame, querido hermano, y la gente no quería escuchar ninguna otra palabra que no sea el judaísmo, que no sea solamente la ley de Moisés, que no sea el paganismo, que no sea la religiosidad. La gente no quería escuchar, pero había un camino que se estaba trazando, era el camino del Señor Jesucristo. Para eso vino Juan el Bautista, a preparar el camino de Jehová. Y este Juan el Bautista estaba predicando por los caminos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tienen que arrepentirse? ¿Y de qué tienen que convertirse? De su pecado. La palabra dice: por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay hombre bueno que pueda decir que yo nunca he pecado. Aún el salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. O sea, que desde chiquito, de que nosotros nacemos con el instinto, con la inclinación al pecado. Hemos nacido ya con la mancha del pecado, porque la mancha del pecado entró a la humanidad por un hombre, pero también a través de un hombre entró la salvación de la humanidad. Eso fue Cristo Jesús, para salvarnos a nosotros. Y encontramos que Juan el Bautista comenzó a preparar un camino estrecho, un camino el cual nosotros tenemos que seguir, un camino el cual la gente que estaba escuchando que iba a venir uno, el cual Juan el Bautista no era digno y no era merecedor aún de desatarle las sandalias de sus pies, no era merecedor aún de bautizarlo. Este Juan el Bautista vino a preparar el camino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que crea en él entonces puede alcanzar la vida eterna. Juan el Bautista comenzó a predicar acerca de uno que no lo iba a venir a bautizar con agua, sino que lo iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista comenzó a decir: yo no soy el grande, vendrá uno más grande que yo, vendrá uno más poderoso que yo. Este es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Juan el Bautista comenzó a hablar, y como Juan el Bautista hablaba, habían gente que no querían escuchar, habían gente que hacían caso omiso a la palabra del Señor. Por lo tanto, encontramos en el libro de Isaías capítulo 53 que dice: ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová en estos tiempos que estamos viviendo en la nación de México. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? Muchos todavía siguen en la idolatría, muchos todavía siguen perdidos, muchos todavía siguen viniendo a la iglesia, pero no tienen una convicción, no tienen un encuentro genuino con Dios, están llenos de religiosidad. A mí no me importa si usted viene a una iglesia
como lo podemos poner nosotros, religiones y grupos que están enseñando cosas. No me importa de dónde seamos. La palabra nos muestra que tenemos que escuchar y seguir verdaderamente esa voz que está hablando. ¿Quién ha creído a vuestro anuncio? Muchas veces se nos hace tan fácil creer anuncios falsos. Muchas veces se nos hace tan fácil creerle a personas que vienen a persuadir con su sagacidad, con su sabiduría, con su inteligencia maligna. Vienen a torcer la evangelio del Señor. Por lo tanto, el Señor una vez, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas: vosotros corréis bien, pero ¿quién os estorbó para que no obedecieran la verdad? Por lo tanto, el cristiano, ¿cuántos son cristianos en esta noche? ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como su único exclusivo Salvador? Amén. El cristiano tiene que darse cuenta y entender que los tiempos que estamos viviendo son como los tiempos de Juan el Bautista, que la gente se estaba casando y dándose en casamiento. La gente iba rumbo al temperio hacia la destrucción, y por eso Juan el Bautista tuvo que hablar acerca del evangelio del Señor, de que iba a venir el Salvador, de que iba a venir una esperanza sobre la faz de la tierra, para que ya el hombre no viviera en esa condición. Aleluya. Y el hombre comenzó a escuchar de que iba a venir uno que iba a ser más poderoso que Juan el Bautista. Llegó el momento donde todo hombre tiene que morir. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo escuchó acerca de la muerte. Le voy a invitar que vayan conmigo en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13. El maestro comenzó a escuchar acerca de la muerte de su amigo y primo Juan el Bautista. Dice la palabra en el versículo 13 del capítulo 14: y oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Jesucristo, después que escuchó que Juan el Bautista había sido muerto, había sido decapitado, se fue a un lugar desierto y apartado. Óigame, ¿qué sucede en el desierto? En un lugar apartado, ¿qué nosotros vemos en ese lugar? Nosotros lo que vemos es desolación, lo que vemos es muertes, lo que vemos es sed, lo que vemos es el sol caliente, lo que vemos son los escorpiones, lo que vemos es culebras. Eso es lo que vemos en el desierto. Y dice la palabra que el Señor se fue a este lugar desértico cuando escuchó acerca de la muerte de su primo y amigo Juan el Bautista. ¿Para qué fue el Señor? Me imagino que le dolió en su alma el escuchar de que su amigo, de que su primo había muerto, de que lo habían matado, pero se estaba cumpliendo el tiempo donde la gente tenía que entender que para que el Señor Jesucristo creciera, Juan el Bautista tenía que haber muerto. Entonces ahora la gente comienza a entender de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Amén. Y la gente se motivaron, querían comenzar a seguir a Jesús. Óigame, querido hermano, muchos de nosotros escuchamos lo que el Señor Jesucristo puede hacer por nosotros. Muchos de nosotros escuchamos los milagros y los prodigios que el Señor Jesucristo puede hacer. Si usted sigue leyendo ese versículo bíblico, vamos a escuchar y vamos a ver cómo una gran multitud se acercó, aun cuando el Señor Jesucristo se había apartado. Una gran multitud que había escuchado de los milagros de Jesús, que había escuchado del poder de Jesús, que había escuchado cómo los demonios se someten al poder y a la autoridad de Jesucristo. La gente quedó anonadada, sorprendida,